y quienes reciben hoy este nombramiento se convierten automáticamente en miembros eméritos de este consejo. A continuación, voy a dar la lista de los 8 seleccionados que previamente fueron aprobados por el Pleno de la Mesa del Consejo Sionista y en este momento son ratificados en el marco de esta asamblea. Este título de miembros eméritos será incluido como parte de los estatutos del Consejo, al igual que el buró de consulta en el cual se agrupan. Los miembros eméritos designados hoy serán los fundadores del buró de consulta de este Consejo y se constituirán en garantes de la continuidad. Su labor será principalmente asesorar y orientar a la dirigencia en turno, entre otras labores ejecutivas bajo su responsabilidad. Su colaboración les otorga una silla en el Consejo y un voto individual como socios institucionales. Los 8 socios eméritos y fundadores del Buró de Consulta serán nombrados a continuación con estricto orden alfabético y en absoluta igualdad de mérito y condiciones. Nombro así, en primer término, a Aarón Livovsky, a Alberto Levi, Alberto Matarazzo, Ariel Ochman, la señora Emma Adler, Isaac Aspani, la señora Malka Itzvitsky y Manuel Scheinberg. Así es que, siendo hoy 20 de enero del 2021, teniendo como testigos de honor al excelentísimo embajador del Estado de Israel, los presidentes y las más altas autoridades comunitarias que amablemente nos honran con su presencia, declaro la formación inaugural del Buró de Consulta del Consejo Sionista de México. Muchas felicidades por este nombramiento. Buenas noches, estimados y respetados todos. Buenas noches. Como lo acabamos de escuchar de nuestro presidente Mauricio Eisner, el Consejo Sionista de México identificó a 8 de sus integrantes y los nombró miembros eméritos. Además, creó un buró de consulta desde donde se pueden realizar funciones específicas y aquellas de orden consultivo de apoyo a la dirigencia en turno. Siendo uno de los seleccionados, me pidieron dijera unas palabras alusivas a este hecho. Para ello, me comuniqué con cada una de las personas que fueron distinguidas y les pregunté si querían que dijera algo en especial en esta ocasión. Me sorprendió positivamente escuchar que todas tenían una postura similar, la cual podría parafrasear de la siguiente manera. En el trabajo sionista hemos recibido más de lo que hemos aportado. Nuestro esfuerzo es nuestra victoria, pero además tenemos una satisfacción total cuando observamos los logros alcanzados por el Estado de Israel. Este reconocimiento, coincidieron todos, lo agradecemos profundamente en la medida en que nos permite tener una atalaya desde la cual eficientar nuestras capacidades de trabajo benévolo. Cada uno de nosotros tiene una historia particular con múltiples momentos estelares. Habrá oportunidad en otras instancias de detenerse a escucharlas. Son evidentemente interesantes. Cierto, tenemos un sinnúmero de objetivos y metas alcanzadas, pero nuestra acción sigue vigente y acorde a los momentos actuales.
Conocemos la historia y fundamentos básicos que definen a un buen sionista. Pero sabemos también que tanto el movimiento al cual pertenecemos como la situación de Israel y del Medio Oriente no son estáticas, sino cambiantes. No es lo mismo la época de la llamada primavera árabe que la de los acuerdos de Abraham. Somos optimistas con lo que está sucediendo y pensamos que las nuevas circunstancias podrían generar la oportunidad de tener una mesa de negociaciones con los palestinos que lleve al final del conflicto. Estamos conscientes que hay que superar el discurso de odio y los actos antisemitas donde quiera que se presenten. Y mediante el diálogo por la paz, luchar contra el extremismo, el fanatismo y el terrorismo. En pocas palabras, confiamos que a través de correcciones se logre un mundo mejor para todos. En nuestro entorno inmediato, creemos necesario, desde México, privilegiar al Estado de Israel e incentivar la multiplicación de vínculos bilaterales interdisciplinarios. Esto a la vez que atender los aspectos relativos a la comprensión y estímulo a la actividad sionista en el nivel nacional. Somos mexicanos, somos sionistas, y con la capacidad que nos da un corazón acogedor que no se limita, nos sentimos orgullosos de pertenecer a la extraordinaria comunidad judía de México. Desde aquí, ejercemos nuestra labor insertos en el magnífico grupo del Consejo Sionista, al cual agradecemos nuevamente esta distinción.